Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este curso sobre finanzas personales. Para mí es un gusto darles la bienvenida y espero que este contenido sea de mucha ayuda y mucha utilidad para todos ustedes. Sabemos lo importante que es la educación financiera en la vida cotidiana actualmente. Lastimosamente en las escuelas no se nos enseña nada sobre finanzas. Tenemos que aprenderlo por cuenta propia. Así que por eso me parece muy interesante este tipo de contenido y esperando que después de ver este pequeño curso su vida financiera cambie totalmente. En este curso vamos a ver los siguientes puntos: la importancia de la educación financiera, la elaboración de un presupuesto personal, la gestión de las deudas, el ahorro y fondos de emergencias, las inversiones básicas, los créditos y puntuación crediticia, la planificación fiscal y por último vamos a ver también los objetivos financieros y los recursos adicionales y recomendaciones. Así que pónganse cómodos, tomen apuntes y presten mucha atención a toda esta información. Vamos a abordar entonces el primer punto, que es la importancia de la educación financiera. ¿Por qué es importante y cómo nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida cotidiana? Primero, de por qué es importante, es porque empodera a las personas para poder tomar decisiones financieras más inteligentes. También es muy importante porque evita los problemas de endeudamiento excesivo. Y ya más adelante vamos a ver cuando estemos hablando sobre la gestión de las deudas. También la importancia de la educación financiera es porque fomenta el ahorro y las inversiones. Por eso es muy importante todo esto sobre la educación financiera y en general evita problemas personales, estrés y muchas preocupaciones. Una persona que no está educada financieramente casi siempre se endeuda, casi nunca invierte y casi siempre está preocupada porque no puede llegar a fin de mes y lo estresan los problemas financieros. Casi siempre recurre a discusiones con su pareja, con sus amistades por cuestiones económicas y muchas de esas decisiones que han tomado es por no tener la adecuada educación financiera. El siguiente punto es la elaboración de un presupuesto personal. Muchas veces cuando hablamos de un presupuesto personal pensamos que se trata de un gran sistema, que tenemos que tener cierto conocimiento contable, pero no. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo que les preparé para este curso sobre cómo podemos preparar un presupuesto personal sencillo y que nos va a cambiar la vida de ahora en adelante. Este presupuesto, se lo voy a mostrar un poco más de cerca, tiene solamente dos columnas. En la primera vamos a tener la categoría y en la segunda vamos a tener las cantidades fijas que vamos a ir colocando en este presupuesto. Aquí, por ejemplo, tenemos en la categoría que vamos a colocar los ingresos, detallando salario, ingresos extras y cualquier otro ingreso que nosotros tengamos. También vamos a colocar aquí en la parte más abajo gastos fijos. Aquí, cuando hablamos de gastos fijos, son aquellos gastos que no se pueden evitar, que están cada mes. Aquí tenemos, por ejemplo, gastos como el alquiler, la hipoteca, servicios públicos, préstamos, seguros, etc. Todo pago que se dé de manera mensual o cada cierto tiempo lo vamos a colocar en los gastos fijos. Y más abajo vamos a colocar gastos variables, que son aquellos gastos que cambian cada mes. No gastamos lo mismo este mes porque va variando. Tenemos gastos como la comida, el transporte, el entretenimiento, la ropa y otros. No se preocupen por esta tabla porque se la voy a dejar en la descripción del video para que puedan descargarla y ustedes puedan llenarla cada mes. La siguiente categoría que tenemos por acá son los ahorros. Los ahorros son una parte muy importante y más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso, que también tenemos que detallar en nuestro presupuesto y tomarlo como un gasto, no más que ese pago va a ser para nosotros mismos. Cuando hemos rellenado todo el presupuesto personal, aquí nos va a detallar cuántos son nuestros ingresos totales, cuántos son nuestros gastos fijos, cuántos son nuestros gastos variables, nuestro total de ahorros en ese mes y nos va a decir cuál es el balance final. Este balance es mejor que quede en positivo
porque si está en negativo quiere decir que estamos gastando más de lo que estamos generando en ingresos. Esta tabla, como les digo, va a estar en la descripción del video para que ustedes puedan descargarla y comenzar a apuntar ya los datos sobre su presupuesto personal mensual. Lo del presupuesto personal es algo muy importante porque es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta si el dinero que está ingresando es suficiente para cubrir los gastos fijos, los gastos variables y también para ahorrar. Es ahí donde nosotros vamos a poder descubrir si tenemos fugas de dinero en quizás gastos que no son primordiales. Vamos a poder llevar un control sobre lo que ingresa, sobre lo que gastamos y así poder eliminar quizás aquellos gastos que, como digo, no son esenciales. También el presupuesto nos va a ayudar a determinar cuánto podemos nosotros ahorrar cada mes. Así que por eso lo he puesto como segundo punto. Si se fijan, el primer punto es la importancia de la educación financiera, que abarca casi todos estos puntos, y luego tenemos como primer paso la elaboración de un presupuesto personal, ya que con esto es que nosotros prácticamente vamos a leer el libro de nuestras finanzas. Es el presupuesto el que nos va a decir si nosotros, como les decía, estamos llegando bien a fin de mes o nos hace falta dinero. Quizás tenemos que buscar ingresos extras para poder cubrir todos los gastos. El siguiente punto es uno muy importante, que es la gestión de las deudas. Cuando hablamos de deudas, muchas personas creen y tienen la idea de que las deudas por sí son malas, pero debo decirles que hay dos tipos de deudas. Tenemos las deudas buenas y las deudas malas. Un ejemplo de deudas buenas pueden ser las hipotecas, que estamos pagando y se están pagando intereses, pero al final, cuando terminemos de pagar esta deuda, nuestro patrimonio neto habrá aumentado. Esas son deudas que son buenas porque nos ayudan a aumentar nuestro patrimonio neto y nos ayudan también a mejorar nuestra calidad de vida, ya que no es lo mismo vivir rentando que vivir en una casa que sabemos que dentro de poco tiempo o al cumplir el plazo del préstamo va a ser de nosotros. Otra deuda que también es una deuda buena sería un préstamo estudiantil. Estás prestando quizás para tus hijos y al final sabes que ese dinero que has prestado sirvió para la educación de tu hijo, y más si tu hijo al graduarse pone en práctica todos los conocimientos adquiridos en sus estudios. Luego tenemos las deudas malas, que podrían ser deudas que adquirimos por comprar productos innecesarios. Por ejemplo, si vamos un fin de semana y compramos ropa, la pagamos con la tarjeta de crédito, quizás gastamos $500, luego pagamos el mínimo al final del mes y esta deuda nos va generando intereses. Quizás por un par de zapatos que valía $50 terminamos pagando $80. Otro tipo de deuda mala es que quizás porque el vecino tiene un carro bonito, yo voy y me endeudo por comprar un carro quizás para un término de 72 o 80 meses, sabiendo que voy a pagar miles de dólares en intereses, cuando quizás yo lo único que necesito es transportarme, ir a hacer las compras, salir con la familia, y para eso no es requisito tener el carro del año. Podemos comprar algo económico que no nos genere mucho más gastos, sobre todo si ya tenemos los gastos al límite. Así que es muy importante saber diferenciar y reconocer cuando una deuda es buena y cuando una deuda es mala. Hay muchos más ejemplos. El del carro no siempre es una deuda mala porque muchas personas compran un vehículo con el fin de rentarlo, y este vehículo, aparte de que se paga solo, también genera ciertos ingresos para las personas. Así que pudiéramos considerar que las mismas compras con deudas pueden ser buenas o malas dependiendo del uso que nosotros le vayamos a dar. Si ya estás endeudado, puedes estar tranquilo porque existen métodos que te van a ayudar a pagar tus deudas, y ahorita te voy a mencionar cuáles son los métodos más efectivos. El primer método es el método bola de nieve. El método bola de nieve consiste en que primero vamos a pagar la deuda más pequeña y luego vamos a continuar con la segunda, tercera y así sucesivamente. Supongamos que yo soy una persona que tiene 3 deudas. Debo $500 en una tarjeta de crédito, debo $3,000 en un banco y en otro banco tengo un préstamo por $15,000.
Lo primero que debo de hacer con el método bola de nieve es dedicarme a pagar la primera deuda primero. Con la ayuda del presupuesto personal, voy a saber cuánto dinero me queda libre al final del mes y cuánto puedo aportar a la primera deuda. No voy a pagar solamente el pago mínimo, voy a abonarle la mayor cantidad que pueda para poder pagarla antes y lo más rápido posible. A las siguientes deudas voy a continuar pagando el pago mínimo. No le voy a abonar nada extra hasta que termine de pagar la primera deuda. Cuando termine de pagar los $500, si el pago mínimo era de 30, pero con los ajustes que hice en el presupuesto personal, yo podía agregarle $200 cada mes. Ahora yo voy a tomar $230 y los voy a sumar al pago mínimo de la segunda deuda. Entonces tomo este dinero, luego tomo el pago mínimo y comienzo a abonar cada mes esa cantidad a la segunda deuda. Cuando termino de pagar esta deuda, ahora hago lo mismo con la tercera deuda hasta terminar de pagarla. Suena muy fácil, yo sé, pero es difícil llevar y tener esa disciplina, pero se puede lograr. Y un punto muy importante es que cuando estemos en el proceso de liquidar nuestras deudas, celebremos los pequeños logros y un punto muy importante y creo que aquí muchos fallamos, porque hasta me incluyo, yo a veces he tenido problemas de endeudamiento que me ha llevado un par de años poder resolver, justamente porque es muy importante no adquirir nuevas deudas. Si estamos enfocados en eliminar las deudas que tenemos, es muy importante no aceptar ninguna tarjeta de crédito, no aceptar ningún otro préstamo, porque entonces va a ser mucho más difícil. El siguiente método para pagar las deudas es el método avalancha. Este es un poco diferente y no lo voy a detallar, solamente voy a decir en qué consiste. Aquí vamos a también a enlistar las deudas. Si tenemos 3 deudas, vamos a ver cuál es la que tiene el interés más alto. Supongamos que tenemos las mismas 3 deudas, pero en este caso vamos a pagar primero la que tiene un mayor interés, aquella que nos está quitando más dinero de nuestro presupuesto en intereses. A esa es donde vamos a apuntar toda nuestra artillería y vamos a procurar pagarla antes. Luego vamos a pasar a la segunda, que tenía el interés más alto, y por último a la tercera. Aquí puede variar y quizás sea la deuda más alta la que tenga el interés más alto también, y pues va a ser esa entonces la que vamos a procurar pagar y ponerle todo el dinero que nos deja nuestro presupuesto personal libre para poder liquidarla de manera rápida. Y el tercer método para pagar las deudas es la consolidación. La consolidación de las deudas consiste en que si tenemos varias deudas, busquemos una entidad financiera como un banco que nos dé un buen interés y pague las deudas que ya tenemos, adquiriendo nosotros entonces una nueva deuda con esta entidad bancaria. Normalmente es conveniente si tenemos varias deudas y estamos en que no sabemos qué fecha es el límite de pago de una, que estamos con la otra y luego la otra deuda, y tenemos intereses, quizás un interés alto aquí, un interés bajo allá, luego un interés alto en la otra. Y con la consolidación de las deudas, una entidad bancaria puede ofrecer un interés bajo y también así obtenemos una sola fecha de pago. Así que es muy conveniente, pero también algunas personas, cuando consolidan una deuda y el pago les quedó bajo, pues ya adquieren otra deuda y pues el problema vuelve a repetirse. Así que, como lo dije anteriormente, una parte muy importante es, cuando estamos pagando las deudas, no incurrir en más deudas por ningún motivo. Algunos consejos para evitar el endeudamiento excesivo son justamente elaborar el presupuesto personal, ya que con esto nosotros vamos a poder saber cuánto podemos gastar y así no sobrepasarnos. También tenemos la cuestión del ahorro, que ya vamos a hablar sobre eso. Enfocarnos en crear un hábito de ahorro nos va a ayudar para evitar deudas. Y por último, también el uso responsable del crédito. No gastar más de lo que podemos pagar. Con esto vamos a pasar entonces al siguiente punto, que son los ahorros y los fondos de emergencia. ¿Por qué es importante crear un hábito de ahorro y tener siempre un fondo para emergencias? Como ya lo mencionaba anteriormente,
un hábito de ahorro, el tener un ahorro, esto va a ayudarnos para evitar deudas. Si queremos comprar un artículo, podemos crearnos el hábito de ahorrar y esperar hasta tener ya el monto final. Supongamos que queremos comprar un artículo de $500. Podemos fácilmente ahorrar $100 cada mes. Vamos a aguantarnos 5 meses hasta poder comprar el artículo, pero no vamos a caer en deudas. Si compramos el artículo porque nos dejamos llevar por la emoción de que lo quiero ahora, lo tengo en mis manos y lo puedo llevar al crédito, entonces el artículo que quizás valía $500, nosotros vamos a terminar pagando posiblemente 600 y en algunos casos hasta el doble por los intereses que tienen que ganar las tiendas y entidades bancarias. También el crear el hábito del ahorro para largo plazo nos puede ayudar para fijarnos metas. Por ejemplo, si queremos comprar un vehículo, si queremos comprar una casa o dar el entre para la compra de una casa, también es muy importante entonces tener el hábito del ahorro. Nos va a ayudar prácticamente en todo. Ahora, el ahorro tiene mucho que ver con los fondos de emergencias, pero no son lo mismo. El ahorro es algo que nosotros podemos llevar a cabo con un objetivo específico. Si queremos, por ejemplo, como les decía, comprar un carro o reunir el enganche para una casa, nosotros podemos trazarnos una meta de ahorro y llegar a esa cantidad y destinarla para lo que estaba previsto anteriormente. El fondo de emergencia funciona diferente. Supongamos que somos una familia que no tiene un fondo de emergencia. Trabajamos 2 personas y de repente una de las 2 personas se queda sin empleo. Al poco tiempo la segunda persona también se queda sin empleo. Al no tener un fondo de emergencias, ¿qué va a pasar? Estas personas probablemente, esta familia, caiga en las deudas porque no tienen para cubrir los gastos que el presupuesto personal demanda, como lo son los gastos fijos y gastos variables. El fondo de emergencias no es un ahorro común, es algo que está ahí para poder ayudarnos en caso de que se presente una situación como la pérdida de empleo, una enfermedad o cualquier otra situación que nos tome por sorpresa. A veces no puede ser un desastre o una enfermedad, sino que puede ser algo como la avería en el carro, una avería en la casa, que es un gasto que no esperábamos y que a lo mejor es de $2,000 el gasto y pues nosotros no contamos en nuestro presupuesto personal con un balance al final del mes de esos $2,000. Para no caer en las deudas, entonces es muy importante tener un fondo para emergencias que nos ayude en esos casos. La mayoría de las familias y personas que cuentan con un fondo de emergencias casi nunca incurren en las deudas. Así que por eso es muy importante tener tanto el hábito del ahorro como también crear un fondo para emergencias. Y un punto también muy importante sobre el ahorro y los fondos de emergencia es lo que mencioné al principio sobre la educación financiera. Cuando una persona tiene un fondo de emergencia, esta persona duerme más tranquila porque sabe que si llega a pasar algo económicamente en su familia, tienen algo que les va a ayudar y no los va a meter en deudas, que esto va a generar más estrés. Por lo tanto, una persona que tiene ahorros y fondos de emergencia vive más ligera, más tranquila, sonríe más, no hay tantas discusiones por el dinero en su casa. Así que recomiendo que creemos el hábito de ahorro y también tengamos siempre un fondo de emergencias. ¿Cuál sería la cantidad para tener en nuestro fondo de emergencias? Vamos a decir que si una familia gasta en un mes $4,000, sería bueno que tuviera en su fondo de emergencias el equivalente a 4 o 6 meses de sus gastos. Si una persona pues gasta menos, va a ser mucho menos la cantidad, y si el gasto aumenta, pues va a ser mucha más la cantidad que va a necesitar. Pero sí sería bueno que tengamos para cubrir al menos 4 o 6 meses de nuestros gastos mensuales. El siguiente punto muy interesante es las inversiones básicas. Lo llamo inversiones básicas porque al ser un curso básico de finanzas personales no podemos hablar detalladamente de las inversiones, pero sí podemos tocar los conceptos básicos sobre qué son las inversiones. Las inversiones en sí son la práctica de poner dinero
en activos que van a generar beneficios para nosotros. En palabras más simples es poner el dinero en algo que nos va a dar más dinero. Cuando hacemos inversiones, a esto se le llama activos y hay diferentes tipos de activos. Algunos de los más comunes son, por ejemplo, los bienes inmuebles. También tenemos la compra de acciones en empresas. Tenemos la compra de metales preciosos, tenemos por ejemplo los certificados de ahorro en las cuentas bancarias, etcétera. Existen una infinidad de activos en los que nosotros podemos invertir. Cuando invertimos, como les decía, lo hacemos con el fin de generar más dinero. Supongamos que yo tengo $50,000 y los quiero invertir. Debo analizar el siguiente punto: riesgo versus retorno. El riesgo se refiere a ¿cuál es la posibilidad de que yo pueda perder parte de mis $50,000? Y el retorno se refiere a que si es, por ejemplo, un 10%, yo voy a estar ganando ese 10% si mi inversión sale bien. O sea que aparte de los $50,000, yo pudiera obtener $5,000 de beneficio y al final tener $55,000. Si el riesgo me dice que si la inversión sale mal, yo pudiera perder un 3% de mi inversión, quizás yo pudiera considerar hacer esa inversión porque si gano voy a ganar mucho más de lo que estoy arriesgando. Casi siempre es bueno estar consciente de que si existe riesgo, asumamos de que podemos perder esa cantidad de dinero. Si el riesgo es muy grande, por ejemplo de un 50% o de un 80%, más vale que examinemos bien si esa inversión es adecuada o es conveniente para nosotros. Muchas personas a veces toman el riesgo de perder el 100% de su inversión porque la promesa de retorno es 50, 100 o 200%. Pero a mayor riesgo, mayor retorno. A menor retorno, menor riesgo. Entonces ahí es cuestión de analizar cuando nosotros ya estamos empezando a invertir, analizar cuál es el riesgo y cuál es el retorno. No hay un porcentaje estándar para el que podamos decir el 10% es un buen retorno o el 20% es un buen retorno. Casi siempre varía dependiendo en qué activo nosotros invirtamos. Más adelante voy a hacer un video detallado explicando sobre cómo podemos nosotros comenzar a invertir en estos activos para poder obtener buenos retornos. El siguiente punto que tenemos, y ya casi nos estamos acercando al final, es los créditos y puntuación crediticia. ¿Cómo funciona el crédito? El crédito es otorgado bajo un acuerdo en que el prestamista, que casi siempre es una entidad bancaria, te otorga un dinero que recibes ahora y lo pagas más tarde. El beneficio que obtienen las entidades financieras son los intereses que tú vas a pagar por usar su dinero, por usar ese crédito. La puntuación crediticia va de la mano con los créditos porque es la que siempre va a determinar cuáles son las tasas de intereses a las que tú vas a pagar. Normalmente cuando comenzamos con nuestros créditos, es nuestra primera tarjeta de crédito o es nuestro primer préstamo, casi siempre tenemos que pagar el precio por comenzar a construir nuestra puntuación crediticia, nuestro historial de crédito. Muchas veces las tarjetas de crédito traen un porcentaje de arriba del 20%. Cuando las personas compran y pasan de la fecha límite de pago, les cargan un 20% sobre sus compras. 20% es bastante y es lo que acabamos de hablar de las inversiones básicas, de que si el banco presta, por ejemplo, $500 y la persona se pasó de la fecha límite y ahora va a pagar un interés sobre ese préstamo del 20%, pues el banco obtiene un buen retorno de su inversión. Imagínense que ahí el banco está invirtiendo prácticamente con nosotros. Nosotros estamos ayudando a que el banco haga dinero para aquellos que ya conocían las inversiones y que han puesto su dinero en los certificados de ahorro, que fue una de las inversiones de los activos que les mencioné en las inversiones básicas. Así que si obtenemos una tarjeta de crédito o un préstamo bancario, es importante que sepamos algunas cosas y más que todo la fecha límite de pago. Y yo aconsejaría que nunca esperemos que llegue la fecha límite para hacer nuestro pago. Podemos hacerlo antes
y así evitar pagar los intereses. Porque en las tarjetas de crédito, por ejemplo, existen dos fechas: la fecha límite de pago y la fecha de corte. La fecha límite es la que te dice que hasta ese día tienes para pagar. Si te pasas, entonces vas a pagar una mora o multa por un pago atrasado. Este pago atrasado va a afectar directamente en tu puntuación de crédito y va a decirle a las otras entidades bancarias de que tú eres un mal pagador. Así que cuando te den un préstamo, o probablemente no te lo den porque no haces buen uso de tus tarjetas de crédito o de tu crédito, entonces si te lo dan, te van a aumentar los intereses porque ellos están corriendo mucho más riesgo. Aquí es donde las inversiones entonces para el banco corren más riesgo de que si te prestan $1000 en una tarjeta de crédito, quizás vayan a perder 100% de su inversión porque no la van a pagar. Esto sucede con las personas que no hacen buen uso del crédito, se gastan lo que les prestan y luego se queda ese dinero ahí. Esas son pérdidas en las que incurren los bancos por prestar dinero a personas que no son responsables para pagar sus tarjetas de crédito. Si hablamos de la fecha de corte, es diferente a la fecha de pago y casi siempre las personas con tarjetas de crédito desconocen cuándo es la fecha de corte, pero para eso estamos viendo este curso sobre finanzas personales y espero que si tú aplicas por una tarjeta de crédito, ahora puedes preguntar al banco cuál es mi fecha de corte, y si ya tienes una tarjeta de crédito también puedes preguntar cuál es la fecha de corte. Supongamos que tengo una tarjeta de crédito y mi fecha de pago es el 25 de cada mes, pero mi fecha de corte es el 22. Yo durante el mes hice algunas compras y gasté $500. El interés por esa tarjeta de crédito es del 20%. Si yo espero llegar a la fecha de corte, no a la fecha de pago, a la fecha de corte, y pasa al siguiente día, estas compras, los $500, ya tienen el interés del 20%. Quiere decir que cuando yo haga el pago, yo ya voy a estar pagando los intereses por esa compra. Ya mi tarjeta no va a reflejar los $500, sino que aparte va a reflejar un 20% más. Si yo quiero evitar pagar esos intereses, lo que tengo que hacer es pagar esa tarjeta antes de la fecha de corte. Cuando yo pago antes, yo estoy pagando solo el valor de los artículos o de las compras que hice. No estoy pagando ningún interés. Y esa es la manera inteligente de usar las tarjetas de crédito. Muchas personas se quejan de las tarjetas de crédito porque los hacen endeudarse y al final terminan con una carga que les genera estrés, preocupaciones y muy difícil de pagar. Pero es que no se han informado, no se han educado financieramente y no conocían estos consejos que son pequeños, pero que son de mucha ayuda para nuestras finanzas. Si yo hago las compras con mi tarjeta de crédito después de la fecha de corte, yo tengo todo un mes para poder pagar lo que compré. Un consejo que yo pudiera dar a las personas es de que si van a comprar con sus tarjetas de crédito, se aseguren que tienen el dinero para poder pagar antes de la fecha de corte todas sus compras. De lo contrario, van a estar pagando más por los artículos de lo que valen. Ahora, un punto muy importante sobre las tarjetas de crédito es que las personas normalmente las ocupan para hacer crecer su puntuación crediticia. Cuando tienes una puntuación crediticia alta, puedes acceder a intereses más bajos, puedes acceder a créditos. Estos créditos los puedes utilizar para invertir, para mejorar, para montar un negocio, para comprar una casa, etc. Créanme que muchas personas exitosas se han levantado a puros créditos, puro dinero de otras personas que las personas ponen en los bancos y que los bancos otorgan a través de préstamos. Si utilizamos, como mencioné anteriormente, los préstamos para deudas buenas, solo con dinero prestado podemos nosotros hacer grandes maravillas, claro, si estamos educados financieramente. Así que en resumen, con este punto que es muy importante, no dejar que llegue la fecha de pago para nosotros poder liquidarlas. Si vamos a tener tarjetas de crédito, es importante que gastemos solo lo que podemos pagar al final del mes.
De lo contrario, vamos a estar pagando mucho más por artículos que pudimos comprar al precio que ya tenían establecido. Y el puntaje de crédito nos va a abrir puertas para cuando nosotros querramos montar un negocio o hacer una inversión, podamos recurrir a los bancos y con gusto nos otorguen los créditos que necesitamos. El siguiente punto, también muy importante, es la planificación fiscal. Los impuestos son pagos obligatorios al gobierno basados en ingresos, ventas, propiedades, etc. Algunas estrategias para la reducción de carga fiscal son el uso de deducciones. Las deducciones son gastos permitidos por la ley que reducen la cantidad de ingresos sujetos a impuestos. Los créditos fiscales también reducen de manera directa el importe del impuesto, como por ejemplo créditos por educación. También las inversiones nos pueden ayudar a pagar menos impuestos. Hay cuentas de inversiones que otorgan beneficios para, como les decía, pagar menos impuestos. Por ejemplo, las personas que compran acciones, si mantienen las acciones durante más de un año, al vender sus acciones y obtener ganancias, estas personas reciben una reducción en el pago de sus impuestos, porque de tal manera han ayudado a las personas a las empresas a que puedan mantenerse, puedan pagar sus nóminas de empleados, puedan generar más empleo, puedan ampliar sus operaciones. Entonces el gobierno de alguna forma les da ese pequeño reconocimiento a las personas que invierten y mantienen sus inversiones por largo tiempo. Diferente para las personas que invierten tipo apuesta, que es una inversión de un día, invierten ahora y si mañana subió, pues lo venden y nomás obtienen su dinero. Estas personas pues lo hacen nomás para obtener ganancias ahí en el momento, que también es una forma correcta de invertir, pero si estamos hablando de la planificación fiscal, las cuentas de inversiones a largo plazo también tienen beneficios. Con la planificación fiscal es muy importante que sepamos que de nuestros ingresos, de nuestras ganancias, no todo nos pertenece. Tenemos que pagar impuestos porque son obligaciones para todas las personas. Pero si lo hacemos de manera estratégica, si lo hacemos de manera ordenada, vamos a poder reducir la carga fiscal y no vamos a estar pagando más de lo que deberíamos pagar. Existen algunas estrategias como las que les mencioné y también llevar un control adecuado de nuestros ingresos, gastos, guardar recibos y todo aquello que tenga que ver con ganancias, ingresos o gastos. De esta forma no vamos a esperar hasta el final del año para andar corriendo buscando los recibos, en qué gasté esto, en qué gasté lo otro, y vamos a tener un control total al momento de presentar nuestra declaración de impuestos, porque nada va a ser mejor que nosotros ya tengamos una idea de cuánto nos espera pagar según han sido nuestros ingresos, nuestras ganancias si tenemos inversiones, y poder utilizar entonces las deducciones que ya mencioné y también las cuentas de inversiones de manera estratégica para que reduzcan la carga fiscal al final del año. Para presentar nuestra declaración de impuestos podemos utilizar programas informáticos o consultar a un preparador de impuestos profesional. Lo último creo que lo recomiendo más, sobre todo si estamos comenzando en nuestra educación financiera. Un preparador de impuestos nos va a cobrar un monto por ayudarnos a presentar pues nuestra declaración, pero va a valer la pena mientras nosotros nos preparamos y quizás en el futuro podemos hacerlo por nosotros mismos y ahorrarnos ese gasto. Es un consejo que tienen que analizar porque si una persona presenta los impuestos por cuenta propia, pero no lo hace de manera correcta, pudiera pagar incluso más de lo que debería. Así que es un punto a tener en cuenta. Siempre recomiendo a las personas que cuando van a presentar su declaración de impuestos, se aseguren de revisar que todo esté correcto y que la presenten a tiempo. Así van a evitar multas y problemas fiscales. Ahora vamos a pasar al penúltimo punto, que son los objetivos financieros. Los objetivos financieros tienen que ver con la importancia de la educación financiera, tienen que ver con elaborar un presupuesto, tienen que ver con la gestión de deudas, ahorro y fondos de emergencia, las inversiones, los créditos y la planificación fiscal. ¿A dónde queremos llegar financieramente? Tenemos que establecer objetivos y metas claras de poder alcanzar. No nos vamos a trazar
metas y objetivos que están muy alejadas de nosotros, de nuestra realidad, tenemos que poner objetivos que sean claros. Por ejemplo, si alguien quiere pagar una deuda y la deuda es de $30,000, sus ingresos no dan para poder pagar esa deuda en 2 años, pero se ponen un objetivo que quieren pagar esa deuda en 2 años y empiezan a recortar gastos sin tener un plan bien elaborado. Ese objetivo es un objetivo que no es real, no está bien fundamentado. Al final van a terminar con muchos más problemas, más estrés, más deudas quizás y un desorden en la elaboración de su presupuesto porque el objetivo no está claro, no está diseñado a través de un plan. También si tienen el objetivo, por ejemplo, de comprar una casa, tienen que analizar cuáles son sus ingresos, cuánto pudiera ser el pago mensual que ustedes pudieran dar, analizar también los costos de cierre, intereses, cuánto van a terminar pagando por la propiedad. Y una vez analizando todo eso, entonces ponerse el objetivo de que en cuánto tiempo ustedes pudieran aplicar ya por comprar una casa. Si van a comprar un vehículo también tienen que poner, por ejemplo, el tiempo, saber exactamente lo que están haciendo. A eso se refieren los objetivos financieros, tener trazados los objetivos de manera clara para poder saber cuándo nosotros vamos a llegar ahí, pero basado en todo lo anterior. Cuando estamos definiendo los objetivos financieros, un punto muy importante que considero que todos deberíamos hacer es pensar en la jubilación o el retiro. Teniendo en cuenta todo esto, podemos trazar un objetivo de cómo queremos llegar a nuestros años de jubilación, cuándo nos queremos retirar. Cuando decimos jubilación, muchos piensan que tenemos que llegar a los 60, 65 años para jubilarnos o retirarnos, pero la verdad es que hay personas que se retiran a los 35 años, a los 40 años, porque comenzaron desde muy jóvenes a llevar un control de su vida financiera, se trazaron objetivos y pudieron cumplirlos gracias a su disciplina, gracias a su constancia, a su orden y por supuesto gracias a Dios también. Trazarse un objetivo como prepararnos para nuestro retiro, nuestra jubilación, va a ser algo muy interesante y que sugiero que todas las personas deberían hacer. También con los objetivos es muy importante que no sean objetivos que se establecen hoy y quedan en el olvido. Estos objetivos se tienen que ir revisando y modificando a medida va pasando el tiempo y nuestra situación financiera va cambiando, porque es muy difícil o extraño que una persona tenga la misma situación financiera durante un largo periodo de tiempo. Nuestra vida financiera va cambiando, quizás aumenten nuestros ingresos o quizás disminuyan, pero a medida va cambiando nuestra situación, tenemos también que ir modificando nuestros objetivos financieros. Y por último, vamos a pasar a los recursos adicionales y recomendaciones. Si hablamos de los recursos, podemos mencionar que debemos aprovechar los recursos que están a nuestro alcance. En la descripción del video voy a dejarles esta tabla que es para que puedan elaborar su presupuesto personal o familiar. Les voy a dejar una rellenada así como está esta y les voy a dejar la otra en blanco para que ustedes puedan poner cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos fijos, sus gastos variables y también la meta del ahorro. Así ustedes pues van a poder imprimir esa hoja cada vez que la necesiten y ir elaborando ya su presupuesto personal. Otros recursos adicionales y recomendaciones es que continúen viendo este tipo de videos educativos. Aquí en este canal yo tengo varios videos donde hablo de ideas de negocio, ideas de inversión y en la mayoría de videos vas a encontrar consejos que te van a resultar muy útiles para tu vida financiera. Te recomiendo también la educación continua. La educación financiera no termina ahorita que estamos finalizando este pequeño curso, sino que continúa. Hay muchísimo por aprender y sobre cada uno de estos puntos hay un sinfín de cosas que tenemos que aprender. Por ahora has aprendido lo básico, que estoy seguro que si lo pones en práctica y lo guardas en tu memoria, de ahora en adelante vas a poder tomar decisiones financieras más inteligentes y espero que toda esta información que te traje el día de hoy de verdad te ayude para poder cambiar
tu vida financiera de forma positiva. Mantente pendiente de este canal porque voy a continuar subiendo videos informativos así como este. Espero que hayas disfrutado de este contenido. Te deseo muchas bendiciones, muchos éxitos y nos seguimos viendo en un próximo video.